Collage, ideas que conectan, un podcast para quienes creen en sus ideas y saben que una conexión puede cambiarlo todo. Conduce Erling Giraldo. Hey parceros, ¿cómo vamos? Estamos en un nuevo capítulo de Collage, ideas que conectan. Hoy nos acompaña Carlos, enseguida se va a presentar. Carlos es un formador, terapeuta, constelador, hoy dedicado al running, como muchos de los que nos ven y estamos acá. Entonces qué bueno que Carlos nos contara un poquitico de quién es Carlos y qué hay detrás de toda la profesión. Siempre que me hacen la pregunta de quién es Carlos, yo he empezado a refinar mucho esa respuesta porque a veces respondía mucho desde lo que hacía y realmente ahora respondo más desde lo que soy, ¿cierto? Yo creo que Carlos es más un ser amoroso, empático, ¿cierto? Humano, que le gusta mostrarse como es delante de las personas, ¿cierto? Porque creo que he notado que nuestra forma de acercarnos a las personas a través de las terapias y las formaciones ha sido muy exportada, ¿cierto? Como muy traída de afuera, y nosotros somos latinos, entonces como poder implementar esa cercanía ha sido muy bonita. Entonces Carlos es eso: amor, empatía, humanidad, y eso lo impregno en lo que hago, ¿cierto? Ser papá, ser pareja, ser formador, ser terapeuta, y ahorita pues que corro, pues eso más ahí lo impregno bastante. Carlos, ¿cómo nace en ti el camino de ser formador? Pues qué bueno que nos contar un poquito como de tu profesión también. Sí, claro, mira que es una historia muy bella porque, digamos, yo tenía 20 años aproximadamente cuando decidí ingresar a una comunidad cristiana, pero me fui para un espacio como encerrado, digámoslo, como una escuela, 2 años, ¿cierto? En esos 2 años que estuve encerrado allí, mi deseo era poder llevar a las personas, más que religión, amor, pero pues sabemos que igual cuando hay una comunidad religiosa, pues siempre hay ciertas cosas que no le permiten a uno moverse de alguna manera, y desde ahí empecé como a enseñar mucho, atendiendo jóvenes, adolescentes, yo siendo muy joven también, familias, iba a visitar centros geriátricos, hospitales, todo. Pero en el proceso dije, no, yo tengo que formarme desde otros ámbitos para poder llegar a más personas, porque creo que el amor no se limita solo a un lugar y a un espacio. Y desde ahí nace como el amor tiene que ser eh, para todo mundo necesita el amor. Y empecé a notar también que el bienestar tenía que ser asequible para todos, ¿cierto? De alguna manera. Y me empecé a formar, ¿cierto? Hice mi carrera, licenciatura en teología, luego empecé a estudiar dinámicas de grupo, empecé a estudiar otras ramas que complementaron un poco no solo el tema de la teología, porque yo decía teólogo y la gente como que se asustaba un poco, y ya conocí las constelaciones familiares, y desde las constelaciones familiares fue como una conexión, un match, como si yo conociera eso hace mucho tiempo, y la aprendí a leer muy bien, a incorporarlas, y bueno, ahí empezó como todo ese proceso de esto hay que transmitirlo, hay que enseñarlo a la gente. Entonces yo hago mucho la terapia, yo digo que muy pedagógica, pues porque yo trato como que la gente se lleve la información que les es práctica para la vida cotidiana. Pero desde ahí empezó, enseñando, pasé por experiencia de colegio, pasé por experiencia de hacer grupos focales en comunidades pues como los populares, en grupos políticos, hasta que yo dije, no, esto no, yo necesito es un lugar donde yo pueda moverme con toda mi esencia. Y bueno, así, aquí estoy ahora sí haciendo eso, formando grupos casi todos los días de la semana y acompañando personas básicamente todos los días. Qué chévere, Carlos. Y contanos un poquitico, en capítulos anteriores nosotros hablamos un poquitico de la constelación familiar, Sí. ¿cierto? Pero qué bueno que nos contaras desde tu experiencia para la gente que de pronto hay veces no entiende muy bien cómo es la constelación familiar y cómo les puede ayudar. Este podcast, Carlos, está muy enfocado a los emprendedores. Entonces, Sí. digamos que hay veces ese tema yo personalmente creo que les puede ayudar demasiado. Sí, claro, es que mira, anteriormente las constelaciones se veían como algo, como un rito extraño. O sea, la gente, constelaciones, y la gente, es más, a mí me llegaron a llamar a decirme que si
podía leer el tabaco, pues cosas así como, como lo que quedaba abajo en el café, todo ese tipo de cosas. Y yo dije, no, esto no se trata de eso. Y empecé a hacer mucha pedagogía gratuita. Recuerdo que cada 2 meses, todos los viernes, era gratis para todas las personas que quisieran llegar, y hacía constelaciones, ejercicios para mostrarle a las personas que esto tiene un acto muy racional y muy lógico, y hay que sacarlo de esa idea mágica, bien puntualmente. Entonces las constelaciones, yo como las he comprendido actualmente, son una herramienta, sí, terapéutica, que nos permite conectar con toda la información que tenemos en nuestras células, pues en todo nuestro ADN, en nuestras neuronas, que pasan de generación en generación, pero también que aprendemos del ambiente. Toda esa información hace que nosotros nos comportemos de alguna manera específica con quienes nos relacionamos. Y ese campo relacional activa todas esas memorias, y al activarlas nos muestra hacia dónde vamos, hacia qué dirección vamos, hacia una dirección que evoluciona o una dirección que nos repetimos. Y la mayoría de los seres humanos, hasta ahora apenas nos estamos dando cuenta que nos estamos repitiendo muchas veces. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, con un emprendedor, que a mí me encanta hablar con los emprendedores, en muchas ocasiones se repiten en torno a los fracasos, al autosabotaje, a los miedos que vivieron los anteriores, ¿cierto? ¿Eso por qué razón? Porque es la forma más segura de sentir que pertenezco a algún lugar. Nosotros psíquicamente sentimos que debemos pertenecer a nuestro sistema familiar, y esa idea de pertenecer a nuestro sistema familiar a veces se vuelve muy infantil, en la idea de tiene que ser así porque así me van a amar. Pero en el fondo, en lo profundo de todos los grandes del sistema, nuestros padres, abuelos, ellos quieren es que no nos repitamos, pero cuesta mucho entender eso. Entonces yo ahorita veo la constelación como desde el lugar que podemos nosotros decirle al sistema familiar: venga, no fue en vano lo que ustedes hicieron, ahora venga, yo muestro que hay una cosa nueva que no se ha experimentado dentro del sistema familiar. Y ahí es donde logramos sacar adelante muchos proyectos y muchas cosas que a veces se nos estancan y se nos bloquean. Qué chévere, Carlos. Contanos un poquitico como qué te conecta cuando vos acompañas con ese proceso. Mira que hay varias cosas allí. Yo me muevo como en varias dimensiones, si lo podemos decir así: la humana, la espiritual, la emocional y la corporal, pues que es también pues como muy ligada a la humana, ¿cierto? Entonces cuando acompaño el proceso, yo soy uno más con la persona que estoy acompañando. Yo trato de no sentirme como yo soy el que sé todo y usted vino a donde mí porque yo sé todo. No, me encanta como decir: venga, yo voy a mirar qué es lo mejor para ti y no para mí. Y lo que tú vas a solucionar, pues también va a marcar mi crecimiento, porque es que no soy ajeno a lo que esa persona está viviendo. O sea, que yo lo viva, o sea, que mi sistema familiar lo esté viviendo. Entonces me conecta mucho, yo lo digo mucho a mis estudiantes: ustedes están conmigo conectando con el campo de la compasión y la reconciliación. Me muevo mucho en ese campo, compasión y reconciliación. La compasión yo la observo como esa forma en que nosotros podemos mirar al otro tal y como es, con la vida, con la muerte, con todo lo que tiene, sin rechazarlo y sin juzgarlo. Y la reconciliación es como un puentecito, y el puente lo que hace es unir lo que está separado, y ahí está todo. Pues yo digo que ahí está todo básicamente. Qué chévere. Carlos, tú ahorita hablabas que te gusta mucho conversar con los emprendedores. Digamos que una de pues la esencia del collage Ideas que Conectan es esa. Pero qué bueno que vos desde tu experiencia nos contaras qué es lo que hoy emocionalmente más le duele a los emprendedores o a tus consultantes. El fracaso. Mucho, y la procrastinación. Pero es lo mismo. La procrastinación es una idea que tenemos inconsciente de fracaso, ¿bien? Pero les duele mucho el fracaso. Pero el fracaso,
viene en muchas ocasiones a recordarnos dos cosas. Una, que necesitamos decir sí a eso, como sí a ese error. Porque es que de niños nos enseñaron que equivocarnos era malo. No, el error hace parte. Entonces, venga, lo tiene que hacer una vez, hágalo una vez. 2 veces, 2 veces. 3 veces, 4 veces, hágalo 4 veces. Si es lo que realmente sientes que disfrutas y haces, ¿cierto? Y lo otro tiene que ver mucho con la disciplina. Bien. Es muy fácil tener ideas. A mí todo el tiempo tengo ideas, todo el tiempo. Y yo sé que muchos todo el tiempo tenemos ideas. Pero llevarlas a la acción, ejecutarlas y mantenerlas en el tiempo es lo que más le cuesta a los emprendedores. Algo así como esto. Crear contenido, por ejemplo. Que hoy en día, pues, el voz a voz es maravilloso, me encanta. Pero el voz a voz pide algo y es quién es esa persona. Entonces Ya hoy lo miden a uno, venga y sí, muéstrame la red, yo lo conozco. Para verme, para conocerlo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hice más o menos cuando ustedes me invitaron? Fui a buscar a Spotify y yo dije, ven, no están en Spotify, entonces debe ser YouTube. Me fui para YouTube y los vi. Están en YouTube, ¿cierto? Entonces me hice una idea. Pero les cuesta mucho a los emprendedores la disciplina de todos los días sacar ese momento, no para crear contenido, sino para conectarse con su emprendimiento. Desde el movimiento de las constelaciones hablamos que el emprendimiento, la empresa o la marca personal tienen energía propia, o sea, se mueven por sí mismos. Entonces es como si caminara con una persona. Entonces, esa disciplina de todos los días mirar cómo está esa persona y qué necesita, qué está pidiendo de mí. Empezando porque normalmente los emprendimientos nacen a partir de un deseo inconsciente del sistema familiar y nacen a partir de lo que yo busco para mí. Entonces, las personas vienen a mí buscando lo que yo ya busqué para mí. Entonces es muy interesante, pero si yo no le pongo esa disciplina, es complicado. Porque ahí viene otro paso más que yo enseño y es la autodisciplina. La disciplina es como que los factores externos me dicen, haz esto. Pero la autodisciplina es, yo no necesito que nadie me diga para yo hacerlo, para conseguirlo. Entonces creo que esos factores son importantes y creo que uno tercero que me llega aquí y es, no le pongan deuda al emprendimiento. Y no hablo de capitalizarse con el banco o con esto, no, es no tener en la mente que necesito tantos clientes para poder subsistir, porque entonces se pierden la idea de servicio y lo que están buscando es solo el dinero. No es que sea malo el dinero, pero cuando uno le quita esa sensación de deuda al emprendimiento o a lo que hace uno, todo es más fluido, porque yo me entrego plenamente a ver al cliente qué necesita. El producto lo chequeo más, lo miro más y la respuesta a eso es mayor crecimiento. Pero si yo voy con la idea de pucha, en el mes necesito hacer tantos clientes, entonces rápido necesito conseguir todos estos clientes, eso genera como una especie de tensión y bloqueo a nivel del emprendimiento y de la persona que lo está realizando. Entonces, no, hágalo con amor, cobren eso sí, valoren su trabajo, pero no le pongan al cliente la necesidad que ustedes tienen de sobrevivir. Ok. Carlos, y entonces, según eso que nos vienes contando, ¿cómo en qué momento entendiste vos que lo que tú hacías lo podías convertir en un emprendimiento, en una forma de vivir? Pero mira que eso fue hace ya 12 años más o menos, que yo empecé a trabajar sobre todo con constelaciones familiares. Yo simplemente empecé con mis amigos, venga que aprendí una cosa, y ellos empezaron a decirle a otras personas y yo lo hacía gratis, porque pues era una cosa que no era tan conocida, era rara, ¿cierto? Y un momento alguien me dijo, ¿cuánto te pago? Y yo pago, porque yo hacía ciertas cosas alternas en otros lugares, yo pago. No, pues invitarme a almorzar, le dije. Y empecé a generar esa conciencia como de, alguien me está diciendo que me va a pagar por esto que estoy haciendo, eso quiere decir que le ayudó. Y a partir de eso dije, bueno,
¿qué tal si se crea un espacio y en ese espacio entregamos esto que a la gente le está sirviendo? En ese entonces, pues con una socia que tenía, conseguimos un lugar y ahí empezamos a hacer pues como todo el trabajo. Al principio fue difícil, muy difícil, porque digamos que solo llegaban los amigos y familiares. Pero la paciencia, mucha paciencia, como aguardando, y luego empezó a llegar personas de a poquito, y ya terapia, hice talleres, y ya por allá una persona que agradezco mucho, mucho en el corazón, después de ayudarle en varias de las terapias, me dijo: Carlos, vos no me enseñas. Y yo le dije: enseñarte, sí, enséñame esto que vos haces. Y yo: bueno, yo le enseño. ¿Y cuánto me va a cobrar?, me dijo. Yo no sé cuánto le va a cobrar, pero arranquemos, ¿cierto? Y le puse luego una tarifa, y ella le dijo a otras personas, y entonces yo dije: voy a abrir como una especie de curso corto. Y abrí el curso corto y se llenó. Y después del curso corto me pedían: ¿y no hay una formación más larga? Bueno, abramos una formación más larga, ¿cierto? Y empecé con un curso corto, 1 año, 2 años, ya vamos en 3er año, y ya las personas se forman en 4 años, que arrancan este año a hacer un 4.º año, que es muy lindo porque se llama Así a la vida como es, y es ya la incorporación de toda la información, porque esto es más allá de una técnica, es como uno poder sentirse en esto que uno hace como tal. Súper chévere, Carlos. Y dentro de todo eso que ha pasado durante estos 12 años, ¿qué ha sido como lo más difícil de emprender, pues de sacar ese proyecto adelante? El tiempo. Ha sido muy difícil el manejo del tiempo, aunque ahora ya lo estoy manejando mejor. El tiempo y al inicio no tener como la ganancia que uno espera para poder estar más tranquilo en otros ámbitos de la vida, puntualmente. Y lo otro es que yo siempre hago la diferencia, servicio y producto. En mi caso son servicios, y dependes de la gente en cuanto a tenerla ahí, cómo se comportan con uno y cómo es el trato de unos hacia ellos. Entonces, yo he corrido con la fortuna de que son muy poquitos los casos donde he tenido alguien que está en desacuerdo o se ha ido molesto, enojado, y pues yo he dicho: ok, asumo mi parte, y si en algún momento nos volvemos a encontrar, pues le podré mirar y decirle: lo siento, ¿cierto? En ese proceso. Pero son muchos los casos que han sido de éxito, pero ha sido difícil eso al inicio, como es el manejo del tiempo y el dinero, que no llegaba mucho. Ahora es al contrario, el reto es cómo administro bien los recursos que llegan, manteniendo mi idea de que el bienestar sea asequible para todos, y el reto más grande que tengo yo ahora es cómo no sentirme salvador de todos, porque yo digo que pues soy muy bendecido, afortunado, porque la gente me espera. O sea, es literal, en consulta individual, por ejemplo, hay lista de espera. Entonces, a veces llegó un punto donde yo el año 2024 atendía 12 consultas diarias y daba clases en la noche. Y yo dije: ¿yo qué estoy haciendo?, ¿cierto? Sí, total. Y ya dije: no, voy a rebajar eso, porque ya ahora es un reto muy grande. Ahora, otro reto muy grande que encontré es uno mantener la esencia, porque uno tiende mucho por el orgullo, por el ego, que no es malo el ego tiene que estar en un lugar más pequeño, pero tiene que estar, perder un poco la esencia de lo que es, ¿cierto? Entonces, trabajé mucho en mí, el no sentirme inalcanzable, ¿no? Porque una persona va teniendo crecimiento y como que los demás lo ven que está por allá, ¿cierto? No, ese fue un reto también muy grande en ese sentido. Y lo otro, el mantener un local, eso sí es un reto enorme. Malo arriendo ahora como están de costosos, en Medellín sobre todo, ese es un reto enorme. O sea,
uno mes a mes pagando, ¿cierto? Como para mantener un lugar bonito y agradable para que la gente vaya. Es eso. Yo digo que el emprendedor es un valiente, un berraco. Carlos, y tocando un poquitico ese punto del dinero, que yo estoy seguro que todos los que emprendemos, inclusive los que trabajan, es un poquito difícil esa relación con el dinero. Vos, como desde tu profesión, ¿cómo le recomendás a la gente que vaya bien por ese camino? Listo. Pues sos emprendedor. Sí, claro. Ah, bueno, sí, ok. Entonces, mira, hay una cosa, hagamos como una especie de ejercicio juntos, y es, ¿qué significa para ti el dinero? En este caso, tranquilidad. Tranquilidad, listo. Otra palabra que te llegue. Eh, no sé, pues como paz. Pues te lo digo es porque cuando no está, lo que uno como ese desespero, como ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Quién llamo? Exacto. Entonces te da tranquilidad y paz. Y cuando no está, te agarra un desespero y una angustia. ¿Listo? Ahora pensemos algo así como si el dinero tuviera una figura y fuera una persona y esa persona todo el tiempo estuviera contigo, abrazándote, escuchándote, cuidando de ti, ¿cómo te vas sintiendo? Súper tranquilo. Tranquilo. Y acompañado. Exacto. El dinero tiene una simbología muy bella que yo la he venido como observando hace mucho rato y es la simbología de nuestros padres. Entonces es muy interesante porque antes yo decía solo la madre, el dinero es la madre, la madre. Y empecé a mirar y yo dije, no, el dinero tiene un componente de amor muy grande. Y entonces el amor se queda donde no está bloqueado, ¿cierto? Donde no se rechaza. Algo así como cuando nuestros padres están con nosotros y nos sentimos cuidados y amados por ellos. Entonces esa misma energía que tiene el dinero, él quiere quedarse donde uno lo acoge como uno mira y honra y ama a sus papás. ¿Bien? Entonces una cosa muy bella que necesitamos hacer con respecto al dinero es darle un lugar en nuestras vidas. Y ese lugar se da en dos sentidos. El primero es energético en torno a qué simboliza el dinero. Ah, mis padres. Entonces, ¿qué trabajo tengo que hacer con mis papás? ¿A quién quiero más? ¿A quién quiero menos? Entonces tengo que tratar de equiparar ese amor hacia los dos, independientemente de lo que haya pasado, desde el vínculo que es adentro a los dos por igual, porque los dos en esa unión pues me dieron la vida, ¿no? Ya la relación, eso es otro asunto pues que se trabaja, pero ya no rechazarlos. Y por otro lado, darle un lugar importante al dinero significa que mejore nuestras vidas. Primero mejore nuestras vidas. Yo sé que hay muchas creencias en torno al dinero en cuanto a que como tenemos el dinero hay que ayudar a muchas personas. Y no, primero mis hijos, primero mi casa, mis padres, pero el dinero necesita que primero yo mejore mi vida para poder tener la capacidad de sostener el resto, no al contrario, ¿sí? Porque si lo hago al contrario, entonces yo voy a empujarme a la escasez, y al empujarme a la escasez pierdo fuerza y el dinero no se va a querer quedar conmigo, porque le estoy diciendo, no me está sirviendo para mí. Entonces siempre trato mucho de, cuando tengo dinero, primero me doy un gusto a mí mismo y después que me doy ese gusto a mí mismo, entonces ahí sí voy a los demás. Otro ejercicio que yo le pongo a la gente es que cuando le paguen, no se gaste la plata inmediatamente. No coja que entró el dinero y pum, pagaron cuentas, pagaron todo. No, reténganlo. 3 horitas en la cuenta o en el bolsillo. Si es todo un día, mejor. Pero 3 horitas que usted tenga el dinero ahí, el dinero siente que usted lo recibe, usted lo acoge. Y después sí pague lo que tenga que pagar. Y así, ese movimiento es muy importante. Ya desde ese lugar, pues ayuda mucho. Trabajen los vacíos emocionales, los enojos que tengan, porque eso también atrapa mucho en torno a la energía del dinero. Súper.
Oh, pues que hoy Carlos está dando consejos. Y antes de pasarme como a la siguiente pregunta, pues porque has dado, pues vaya que los consejos son muy valiosos, ¿cómo se puede encontrar las personas? Pues si quieren una consulta, si quieren ser consteladores, ¿cómo funciona el tema y dónde te pueden encontrar? Pues ahorita yo estoy en Laureles, allí tengo el Centro de Constelaciones Familiares, sí, Carlos Roldán, Centro de Constelaciones Carlos Roldán, lo pueden buscar hasta en Google Maps, y ahí no aparece, está en Laureles, ahí por la avenida Nutibara, o en redes sociales Carlos Roldani, en Instagram y en YouTube también subo pues como videos, y ahí tienen la opción de ir a como en los enlaces que aparecen, como ir al número por WhatsApp, y ahí pues como que les agendan. Ahorita estoy como en proceso de crear una página, porque estoy creando recursos, ahorita ando metido en un cuento utilizando la inteligencia artificial para crear canciones, entonces como que estoy como en todo ese cuento de la tecnología que me gusta mucho. Eh, entonces ahí me pueden como encontrar, me pueden escribir, yo los remito, hay mucha gente que me escribe y me dicen, Carlos, tengo este asunto, ¿no? Y en ocasiones yo digo, no, eso no es para constelar, mira, haz este ejercicio. Ok. Me gusta mucho que la gente entienda que no todo es una urgencia terapéutica y hay cosas que pueden autogestionarse y hay cosas que les digo, mira, esto sí, pide el espacio y nos vemos en grupal, o si hay espacio para individual nos vemos ahí, o en un taller, que yo estoy siempre haciendo talleres. Tengo una comunidad en WhatsApp que se llama Human Empathy y allí mes a mes subo información, no lo saturo, no me gustan los grupos saturados, entonces subo información y subo una actividad gratuita mensual, un taller virtual gratuito, por ejemplo el de este mes va a ser el autosabotaje, y va a ser el domingo a las 8 de la noche, entonces, y cada mes un domingo 8 de la noche y así nos vamos moviendo, bueno, así me pueden contactar. Oh, pues ahí igual nosotros los etiquetamos y ahí les escribimos para que Claro. estén pendientes de Carlos. Carlos, contanos un poquitico, ¿vos crees que este camino que escogiste es una lección o es un llamado para vos? Las dos, Sí, sí, las dos. Mira que ah, es un llamado porque yo siento que desde muy joven, muy pequeño, yo he tenido esa capacidad de escuchar al otro, leer al otro y acompañar al otro. Recuerdo mucho cuando tenía 12 años, estaba en quinto, 12 no, menos, 10 años estaba en quinto, sí, 10 años. Y en quinto había un chico que era repitente, tres, ya repetía tercer, quinto, ya más grande, sí. ¿cierto? Él creo que tenía 14 años o 15. Nadie lo quería, era una sensación horrible con él, ¿cierto? No lo querían por dos cosas, por grande y por otra porque tenía como su dentadura muy descuidada. Y yo recuerdo que yo me sentaba solo en el recreo y él iba y se sentaba a mi lado. Y un día me dijo como, es que a mí me gusta estar sentado a tu lado porque me da tranquilidad. Entonces yo siempre he sentido que las personas a mi lado se sienten tranquilas. Y entonces lo siento como un llamado. ¿Y lo otro qué fue? Elección. Elección. Y la elección, sí, también elección porque, ¿sabe dónde fue más contundente mi elección? En pandemia. Ok. Porque yo sentía el llamado y lo hacía, ¿cierto? Y en pandemia, en el encierro, yo dije, bueno, no, esto se paró todo, ¿y ahora qué? Y estallaron mi WhatsApp, por Instagram las personas me escribían, y eso que en esa época tenía 2.000 seguidores, eso quería yo. Carlos, ¿qué vas a hacer para que nos sostengas en esta pandemia, en el encierro? Necesitamos que hagas algo, vas a hacer talleres, vas a seguir atendiendo consultas, yo no sé qué. Y eso para mí fue abrumador. Recuerdo que fue una noche donde lloré mucho. Yo decía, ¿yo qué voy a hacer? Si yo también estoy abrumado con todo esto que está pasando y lloré demasiado, mucho, 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 mucho. Y recuerdo que en medio de ese llanto, yo dije, ok, sí, hagámosle. La vida me está pidiendo esto, hagámosle con todo. Y recuerdo que esa pandemia
todo el tiempo hacía meditaciones, miércoles, domingos, hacía talleres, acompañaba a personas. O sea, me la pasé en esa y yo siento que fue ahí donde fue mi gran elección frente a que ese llamado ya se concretó completamente. Súper chévere, y eso es lo importante de reinventarse, Sí, ¿cierto? claro. Porque hay veces los emprendedores llegamos a ese punto en el que nos bloqueamos. ¿Qué hago ahora? Pandemia, no puedo salir, mis clientes, el local, las deudas, ¿para dónde cojo? Y mira que fue muy chévere que pudiste tomar un camino que te sirvió a vos, pero también estoy segurísimo que le ayudó a muchas personas. Claro. Entonces, en ese orden de ideas, ¿en qué momento entendiste vos que lo tuyo era acompañar a otras personas? Esa pregunta está difícil, porque la verdad no sé, ¿sabes? El momento exacto no lo tengo claro, pero sí tengo claro que llegó un momento donde yo me disfruto acompañar a las personas. O sea, es como, para mí no es tedioso estar con las personas. Es que no lo ves, pues creo yo y lo hemos dicho en algunos capítulos, que cuando la gente ve eso como un trabajo, le va a costar mucho. Sí, es que yo siento que yo acompaño a las personas en todo lo que hago. O sea, yo estoy en el transporte, corriendo con el equipo, con las personas, estoy en un restaurante y yo siento que mi compromiso frente a acompañar a las personas va más allá de lo terapéutico, pues hablando consultorio o grupo, y es poder ver la humanidad de la persona. O sea, es como que, pero sabes que sí me llega en la universidad. En la universidad estaba en una clase y en medio de esa clase el profesor leyó algo específico y yo levanté la mano y le dije al profesor, ¿y uno cómo logra eso? Él dijo, en la clase dijo como, es que los seres humanos no pueden vivir sin amor. Y yo levanté la mano y le dije, ¿cómo logra uno eso? Y entonces el profesor llega y dice, riéndose, estudiando. Lógicamente, pues no iba a llegar ahí eso estudiando. Sí, claro. Entonces empecé como en esa sensación. Yo le repito mucho a las personas, ¿qué necesidad hay de estar odiando a la gente? Sí, enójese, si es necesario, ponga un límite, pero no es necesario quedarse toda la vida odiando a alguien con sensación de venganza. Eso es muy duro, es un peso muy grande. Por ahí alguien decía que es un veneno que se toma uno a pequeñas dosis. Es muy, muy duro, ¿no? Venga, amor. Entonces yo siento que mi acompañamiento no es solo ahí en el consultorio, sino en general, y nace a partir de esa necesidad de ver que las personas, pues todos necesitan amor, todos. Está muy chévere esa parte, por eso Carlos ahorita empezaba cuando se describía, que se describía como una persona de amor. Sí. Y vea que ahí vamos encontrando como la conexión. Carlos, ¿y para ti qué significa sanar o evolucionar cuando, digamos, pues haces tus consultas o ves tus clientes que van avanzando, Sí. tus pacientes? Volverme más humano. Para mí eso es sanar. Me vuelvo más humano, cada vez más humano. ¿Cómo más humano? Rechazo menos lo que soy. Porque la mayoría de personas llegan a consulta rechazando lo que están viviendo. Y está bien, es intenso y doloroso ciertas cosas. Pero entre más yo me niegue a esa realidad, más me niegue a esa humanidad, más sufro. Entonces, uno sana cuando uno dice, venga, es que esta es mi humanidad. Y cuando uno hace eso se transforma todo. Entonces uno ya no rechaza el momento que está triste, el momento que está enojado, el momento que se siente bloqueado, en el momento que está frustrado por una situación, en el momento que una relación tal vez termina, o que no encuentro los recursos para ciertas situaciones, o que no sale como yo lo pensaba. Entonces esta humanidad dice, venga, es que usted siente. Usted sienta eso y después de que lo sienta, eso se transforma. Hay una paradoja y es que lo que uno rechaza se repite una y otra vez. Entonces es mejor uno decir, venga, yo lo veo y para que no se repita más. Yo le digo mucho a mis pacientes, pues a los clientes les digo, bueno, vamos a hacer algo así sea por conveniencia. Es que mi papá
por conveniencia. Vamos a mirar a tu papá y le vas a decir gracias para que consigas trabajo. La psique de nosotros trabaja así, ¿cierto? Sí. Entonces es algo muy sencillo, pero también es muy sencillo y podría ser muy rápido, pero somos personas emocionales, ¿cierto? Que tenemos unas memorias de heridas, de trauma, y no solo de nosotros, sino de muchos. Entonces para mí sanar es eso, es volverme más humano, y la humanidad en su esencia es hermosa, pues es hermosa. Carlos, vamos a meter un poquitico más en tu vida personal. Yo quisiera que nos contaras cómo llegó el running a tu vida. Mira que a mí siempre me ha gustado correr, pero cuando era niño yo quería correr, pues como estar en una liga, ¿cierto? Como es atletismo. No habían las posibilidades como las hay ahora, que ahora pues hay muchos clubs o gratuitos, ¿cierto? Y recuerdo que eso fue un sueño frustrado mío porque no hubo la posibilidad, entonces me metí a baloncesto en el colegio. Pero en el baloncesto, en la única parte que me iba bien era en el entrenamiento, cuando había que hacer como entrenamiento cruzado, corriendo y tirando el balón. De resto, de vibrar y todo lo demás, no me iba tan bien. Además, pues no he sido muy alto, entonces no funcionaba. Luego jugué fútbol. Y jugando fútbol era el que correteaba a todos, lateral o delantero, presionando y haciendo presión todo el tiempo. Y a mí me gustaba salir a caminar, a correr por sí solo. Eso se quedó en pausa, se quedó quieto un tiempo. Y por allá en el 2017 yo dije, voy a correr, voy a meterme a una carrera, ¿cierto? Y corrí 10 kilómetros en la Maratón Medellín y me gustó. Después de 10 kilómetros me fui a jugar fútbol y yo dije, yo tengo el físico para correr, ¿cierto? Después, por sí solo empecé a entrenar, me lesioné de rodilla, me recuperé y empecé a entrenar por sí solo para correr 21 kilómetros. Y esos 21 kilómetros fueron como el momento exacto donde bajé a las profundidades, porque fueron durísimos, o sea, era una cosa que yo veía la cerita llegando y yo me iba a sentar aquí, no voy a continuar. Pero continué, estuve una semana cojo, con una cojera horrible, y yo dije, yo necesito, esto me gusta, necesito tomarlo en serio, no voy a ser un atleta élite, pero siento que esto me llena, y literal, yo no, donde los demás ven queja, yo lo disfruto, es como, me ponen, por ejemplo, a correr en San Andrés 32 kilómetros, y hay un grupo y dicen, no, que el muro, y yo solo pienso y yo sonrío, es como, me gusta, y además porque el running me ha enseñado varias cosas. Una, la autodisciplina. La segunda, que no podemos llevar nada emocional que no hayamos solucionado allá, a correr, al deporte, porque nos lesionamos. Y lo otro es que la mente, ojalá corran sin audífonos, la mente en esos momentos solo quiere escuchar el cuerpo. Respiración, pisada, lo que hay en el entorno, ¿cierto? Todo eso es muy chévere. Entonces, cuando yo ya me dije, voy a meterme en serio, me inscribí a un club de running, ¿cierto? Las primeras experiencias no son tan chéveres, ¿cierto? Porque a veces, digamos que el running se ha vuelto algo masivo, entonces yo siempre he dicho, vengan, vayan a un club donde lo vean individualmente, no generalmente, porque hay muchos clubes en la ciudad donde es todo muy general y somos individuos que necesitamos una cosa específica y no se puede generalizar. Entonces luego pasé a otro club donde ya ahí como que se generaliza todo y estoy feliz, pues a mí me encanta correr, a mí me encanta levantarme, ir a entrenar, pero yo creo que también está en mi ADN correr, pues como que yo iba corriendo a la escuela. Por ejemplo, Carlos, ¿qué encontrás en el running que uno no puede encontrar en otros espacios? Es esa posibilidad de estar con uno mismo. El running es un deporte individual, no depende sino de uno.
con la mente de uno y el cuerpo y la emoción. Yo recuerdo que hace 15 días tuve que correr 26 kilómetros preparatorios y había trasnochado 3 días seguidos porque me pasé de casa y un montón de cosas. Y en el kilómetro 18 ya el cuerpo me molestaba y me sentía fatigado. Así que, no, yo voy a terminar esto. O sea, yo tengo la fuerza, porque no tenía ni calambres ni dolor, sino que era la sensación mental de, no, usted está trasnochado, pare. Y eso me ha dado mucha determinación. Miren, puedo decirlo así, el running porque yo lo corro, pero si ustedes encuentran un deporte que los rete, que les dé determinación de conseguir algo específico, nuestro cerebro tiene unas cualidades que necesitan ser ejercitadas. Una es sentirse en lugares seguros, otra querer las cosas y otra que constantemente le estés modificando la información. Entonces la neuroplasticidad del cerebro es muy bella porque cuando tú en ese deporte te retas, tienes determinación para otros ámbitos de la vida, eso se traslada. Es como, venga, hagámosle. Usted ya corrió todo eso, usted ya hizo todo eso, usted también con esto también puede. Creo que lo he encontrado de esa manera. Muy chévere. Y ahí en ese mundo del running, ¿cuáles han sido como tus altibajos? Porque pues digamos que vos decías ahora algo que nos pasa a todos los que corremos, y por ejemplo cuando uno hace los 21, si uno va por ahí en el kilómetro 17 y es el cuerpo, que no va a ser capaz, y uno sí, hay que intentarlo. O cuando uno ve que ya la gente está bajando y no, estos manes ya van a llegar y uno, a mí todavía me falta llegar hasta allá y devolverme, como pues como esas cosas que le pasan a uno como en la mente. Para vos, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado en el running? Creerme élite. Creer que voy a llegar a correr como corren los élites. Eso me trajo una situación muy compleja a nivel fisiológico. A mí me dio un virus en el 2024 que corrí la media maratón, hice un tiempo muy bueno. Yo después me di cuenta que hacer un tiempo de 1 hora 40 en media maratón es un tiempo muy bueno. Pero después me agarró un virus por todo el acelere que tuve en preparatoria, autoinmune, atacó mi cuerpo y luego me enfermé de la tiroides. Eso me metió un frenón enorme para entender qué era el bienestar, sobre todo en el deporte. Entonces empecé a comer mejor, ¿cierto? Como a entender ciertas cosas que me inflamaban, a dormir mejor, a cuidar más mi cuerpo. Entonces ahora no me preocupa tanto ir rápido, me preocupa más es lograr llegar feliz a la meta. Entonces, ahorita que corrí la media maratón en Cartagena, yo me disfruté esa carrera, o sea, paré, miré el amanecer, le dije a la gente, miren el amanecer, y todo ese movimiento y llegar a la meta, acompañar a alguien y decirle, venga, vamos juntos, logrémoslo. Digamos que el aprendizaje es cuidar más de mi cuerpo, cuidar más de mi energía vital. Yo quiero vivir muchos años, pero si no le presto atención. Entonces, sacarnos de la idea de que si yo ya tengo 41 años en mi caso, mi cuerpo no va a llegar al punto de correr 1 kilómetro a 2:30 como corren los élites, o 3:30, no. Yo llegaré tal vez si es maratón, a 5 por kilómetro, 6 por kilómetro, pues si me esfuerzo. Tal vez en 10 kilómetros llegue a bajar a 4, a toda velocidad, ¿cierto? Y si no, ya también sé parar, me lo disfruto, ¿cierto? Entonces en los entrenamientos soy como que voy muy agitado, el plan dice que tengo que ir a esto, no me relajo, voy más lento, más suave y termino el entrenamiento feliz. Pero los retos es eso, o sea, uno pretender que el cuerpo dé más de lo que no está preparado como tal. Aprendí que tenía que trabajar fuerza, hay que hacer fuerza, hay que ir al gimnasio, consigan banditas y trabajan en la casa. Y no solo para correr o hacer ejercicio, sino porque los músculos fortalecidos nos dan más vida en el futuro. Ok, súper. Carlos, y digamos que como para empezar a cerrar, un mensaje que le pudieras dar a los emprendedores que hoy sienten miedo, ¿como qué le dirías vos? Sí, 2 cosas, con miedo y todo, hacerle. Esa es la primera. Y la segunda, apunten
apunten qué cosas les retan, que ustedes sienten como un muro, como algo que no les deja avanzar. Las apuntan y luego, si van a hacer como un autoejercicio, y luego, por ejemplo, colocan, no logramos vender tantas unidades de esto, supongamos, lo colocan. Esto me genera un miedo puntual. Y luego lo trasladan respirando muy profundo en un espacio en silencio, como ¿a quién no logro yo superar de mi familia? Porque tengo miedo de lograr más que ellos, por ejemplo. Y cuando llegue esa personita, pueden decir mentalmente como, lo que has hecho es hermoso, es un camino maravilloso. Has hecho camino para que yo también crezca. Entonces yo ahora voy a más, ahora logro más. Y eso puede funcionar. Y otro, como que hagan talleres o espacios de crecimiento. No desliguen la empresa que es solo números, no la desliguen de la parte de crecimiento personal. Es muy importante. Si lo unimos, funciona muy bien. Es porque la empresa tiene mi esencia. Entonces, si yo estoy bien aquí, acá también funciona muy bien. Yo digo como los aritos de los olímpicos. Entonces, primero arrancan como así y luego ya se van abriendo, ¿cierto? Entonces, nunca se va a despegar lo personal de lo empresarial, pero si está así, uno encima del otro, todo lo que sucede en la empresa es espejo de lo que yo no he solucionado en mi vida. Entonces, venga, haga talleres, vaya a terapéese, pregúntese, y eso va a ir soltando hasta que un punto. Y lo otro, aprender cuando ya ese emprendimiento o esa empresa cumplió su servicio y su labor, y saber despedir. vea. Pues que eso es muy importante porque aquí nos ven muchos emprendedores y todos siempre tenemos miedo, siempre. Entonces yo creo que lo importante es saber cómo manejarlo. Carlos, muchísimas gracias por sacar el espacio. Seguramente nos vamos a encontrar por ahí en alguna que otra carrera, sí, porque aquí también corremos. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio, claro, papá. Que sí. Y si me ven, me saludan. Carlos, me saludan. Lo etiquetan por ahí, le toman fotos, le hacen videos, ya saben, pues muchísimas gracias y pendientes a las redes sociales, que ahí vamos a estar subiendo cositas bacanas con Carlos. Chao, chao. Y esto fue un capítulo más de Collage. Comenta, comparte y sigue creyendo en tus ideas.